Desarrollo. La finalidad de este video es conocer lo que significa fuente de información, las diferentes tipologías que existen y conocer su estructura. También el qué ocurre si la documentación que elaboramos no es fiable y si damos como únicas las fuentes que hemos encontrado en una primera búsqueda. Nuestro prestigio profesional quedará en duda y nuestro proyecto no será de calidad. Hay que saber buscar y analizar las fuentes que encontremos para poder valorar su mayor o menor utilidad. A partir de ahora veremos una serie de pautas que nos pueden guiar en el proceso del trabajo. Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican el documento del cual se extrajo. La American Psychological Association, APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. La APA 2006 utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor y fecha. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Funciones de las fuentes de información. Vamos aquí a dividir las funciones en tres, todas ellas igual de importantes como en cualquier trabajo de investigación. Una de ellas es verificar, que trata de comprobar o examinar la verdad de algo. La segunda es proporcionar antecedentes, que facilita la localización de los hechos y continúa en el presente conformando y explicándolo. 3. Aportar contexto, es decir, los demás elementos del entorno sin los que se entienden del significado de algo, entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. ¿Para qué debemos citar? Bueno, debemos citar para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes de información en las que se está fundamentando el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o incluso dar una definición. Fotografía y audiovisual. Normalmente son complementos de información escrita ya que comunican visualmente contenidos sobre diversos temas. La fotografía suele ser un segmento auxiliar del contenido de libros, revistas y diarios, pero también puede ser manejada de forma independiente. El audiovisual llega al contenido implícito en el formato, siendo la imagen y el sonido del hilo conductor del contenido. Fuentes orales. Las fuentes orales hacen referencia a las personas que dicen algo. Se pueden dividir en interesadas y desinteresadas, según afecte la opinión del que lo dice en lo que dice. Influye muchísimo y se conoce por experiencia. Ejemplos: entrevistas, conferencias, reuniones, etc. Obras de consulta o referencia. El objetivo es proporcionar datos específicos de una colección de datos relacionados entre sí. Proporciona información de fuentes primarias organizándola a través de un esquema determinado. Diccionarios, enciclopedias, manuales, directorios, base de datos. Publicaciones periodísticas. Contienen datos de actualidad y su vigencia no es muy larga. Suelen publicarse de acuerdo de una periodicidad marcada y publican contenidos muy actuales. Ejemplo: revistas y periódicos. Las revistas académicas especializadas tienen por lo general un alto valor científico. Los periódicos ofrecen datos sociales, económicos, políticos y culturales, principalmente locales. Según el tipo de contenido, la clasificación principal es por el tipo de contenido de cada una, con independencia del formato o medio físico en el que se presentan. Según esto podemos distinguir las siguientes categorías. Monografías.
Son escritos sobre un tema en específico que es abordado de una manera relevante, completa por el autor. Es por esto que son útiles por el análisis e integración que hacen sobre el tema, ya que es abordado por el autor de una manera relevante, completa. Esta categoría incluye lo que generalmente llamamos libros. Para todo esto debemos de saber que el Internet no solo existe como fuente de información, pero últimamente detectó que es la única o casi exclusiva fuente de información que utilizamos nosotros los alumnos, con lo que tenemos que tener en cuenta otras fuentes que pueden ser de muchísima más utilidad, como las fuentes orales, las arqueológicas, escrita y audiovisual y por supuesto el Internet. Para esto se recomienda ir organizando la información desde que la encuentras, ser selectivo y no desviarse hacia otros temas o datos que no nos pertenezcan o no hayamos planeado, identificar sobre qué aspectos tenemos más datos y de cuáles nos faltan, regresar a la fuente en caso de que nos requieras, poder hacer las citas de la información consultada y anotar la bibliografía del trabajo, ir produciendo información para plasmarlo más tarde en el proyecto. Utilidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una búsqueda y localización de fuentes de información, debemos de ir registrando de alguna manera nuestros hallazgos, ya sea tomando nota o haciendo un listado, de forma de que una vez que nos pongamos a utilizarlos, ya sea citarlos, crear contenido o clasificarlos, para que no se les confunda, y el cual debe de tener un valor para nosotros. Las fuentes terciarias son los listados que hacen referencia a los documentos secundarios. En este caso serían las bibliografías, ya que son las menos trabajadas y son las que utilizamos como referencia. Clasificación. Las fuentes de clasificación se dividen de distintas maneras. La primera son las fuentes primarias. Estas son aquellas que contienen información nueva y original. Las fuentes primarias son las monografías, los libros o periódicos y revistas. Las fuentes secundarias se componen del análisis documental. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien ya trabajó sobre el documento. Estas ya sean sobre las bibliografías, los resúmenes y las indicaciones. Y por último están las obras de consulta. Estas no son fuentes primarias porque no contienen información original, ya que estas contienen información recopilada, ni tampoco fuentes secundarias, porque no dan acceso a otra fuente, pero sí intervienen en el análisis del documento.